Bienvenidos todos a este nuevo evento de los Diálogos al Café, que hoy día tiene el honor de compartir además el evento y la pantalla con el Diálogo 2020 que auspicia y organiza el Grupo Prisma, representado en esta oportunidad por Horst Greve. Vamos a escuchar una ponencia de María Teresa Segada, auspiciada por Prisma. Ella es además docente de San Simón, la Católica, investigadora del CERES. Bienvenida, Marité. Bueno, muchas gracias. Entonces, lo que voy a presentar en realidad es producto de muchos años de investigación sobre el tema de partidos y representación política. El último libro sobre este tema, que es un estudio bien minucioso, hemos hecho en el marco del programa de investigaciones de CERES hace un par de años, en el que ha participado también Erika Brockman, que está aquí presente, y un equipo de investigadores jóvenes. Bueno, ¿por qué he llamado al texto ¿Qué hacer con la representación y mirar al futuro validando al pasado? Lo que pasa es que en algunos eventos anteriores donde hemos tocado este tema, que han sido no muchos, pero en el inmediato pasado algunos y otros más atrás, lo que he notado es que hay mucha tendencia, sobre todo, van a disculpar en quienes han sido parte de la política en los años 80, 90 y también durante el periodo de los 14 años del MAS, una tendencia a la justificación, un poco al lamento quizás de lo sucedido, a tratar de explicar por qué razón las cosas están como están, y muchas veces esas razones pasan por una especie de culpabilización del otro, ¿no? Así como el gobierno a veces actual dice, bueno, la crisis viene porque el gobierno de Áñez ha desbaratado todo. De igual manera, muchos de los partidos, y no digo que eso no sea una realidad, porque la es, o sea, estoy refiriéndome a las condiciones de emergencia y de reproducción de los propios partidos, culpabilizan o responsabilizan a los 14 años de gobierno del MAS, que otra vez estoy diciendo, es evidente que no generó las mejores condiciones para el pluralismo, pero esta exposición es una invitación un poco a una autocrítica, a mirar hacia adentro de dónde viene toda esta tendencia y qué es lo que está pasando ahora con los partidos. Con Horst decíamos, es interesante posicionar este tema ahora porque no hay elecciones pronto y es más bien la oportunidad no solamente de reflexionar entre quienes están en el campo de la política, sino también quizás mirar con detenimiento esta famosa ley de organizaciones políticas aprobada el 2018 que tiene, desde mi punto de vista, elementos muy complejos y que es necesario probablemente modificar si queremos realmente renovar y pensar en una posibilidad para las organizaciones políticas. Voy a usar los términos partidos y organizaciones de manera un poco indistinta, porque, bueno, ustedes saben la precisión que hay ahora, ¿no? Con la ruptura del monopolio y hablar ahora de organizaciones, pero básicamente nos estamos refiriendo a los formatos partidarios. Bueno, ¿por qué se llama mirar al futuro validando al pasado? Justamente por eso, que la invitación de esta exposición es mirar hacia adelante, pero sin dejar de ver justamente lo que nos ha enseñado el pasado. Bueno, hay dos tipos de problemas que yo voy a identificar rápidamente. El primer tipo de problemas tiene que ver con la relación entre los partidos, organizaciones políticas y la sociedad. Y el segundo tipo de problemas tiene que ver con las relaciones internas de estas organizaciones. Bueno, en relación con la sociedad, ¿qué es lo que todos sabemos de memoria? Que hay una muy baja confianza en los partidos políticos. Todas las encuestas de opinión de América Latina y de Bolivia muestran esto. Hace muy pocos días en un evento de la FES, Julio Córdoba presentó unos datos de una última encuesta ciudadana que muestra de manera más preocupante aún que antes que los partidos en Bolivia hoy tienen apenas el 9% de confianza, ¿no? Están entre los porcentajes más bajos de confianza en las instituciones. Esto no es novedad, pero es preocupante que ahora no lleguen ni al 10%. Es una encuesta ciudadana, urbano-rural de todo el país, digamos, ¿no? Y esto es un dato muy, muy fresco. ¿Qué es lo que está sucediendo en relación? Bueno, esta es la visión ciudadana, pero ¿qué pasa con el resto de organizaciones de la sociedad? ¿Y cuáles son las razones por las cuales hay esta posición tan crítica y cuestionante desde la sociedad? Se puede percibir una desconexión de los partidos respecto de los intereses sociales. Da esa impresión, por lo menos en las últimas elecciones, estoy refiriéndome a los últimos 15, 20 años, con excepción del MAS, que realmente tiene un formato distinto, merece un tratamiento y análisis también distinto,
pero los otros partidos hoy opositores les ha costado muchísimo conectarse con estos intereses y pulsiones de la sociedad. Por otra parte, es muy fácil percibir que las reformas institucionales que se han hecho en relación con los partidos son muy limitadas, incluso repetitivas, y muy centradas en el deber ser. Los partidos deben ser democráticos, deben representar a la gente, deben ser plurales, deben ser paritarios. Una serie de condiciones que ojalá se cumplieran. El problema es esta distancia, esta brecha, grieta, dirían los argentinos, profunda, que se ha abierto entre estas instituciones y la sociedad. Por otra parte, no son los partidos un dato, digamos, marginal de la vida del sistema político, ¿no? Los partidos tienen funciones claves en el sistema de representación, que no solamente son seleccionar a las élites y conformar gobiernos a partir de elecciones, también tienen las funciones de articular a la sociedad, de mediar en los conflictos sociales, de canalizar los intereses, de deliberar, de educar a la ciudadanía. Son muchas funciones, pero hay realmente un déficit en el cumplimiento de estas otras funciones que son parte también del éxito, digamos, de la democracia. La pregunta también es si la ruptura del monopolio partidista, que fue el 2004 y luego se ha constitucionalizado, ha sido o no una respuesta. A mí me da la impresión, y una de las líneas de reflexión en la que voy a acentuar mi exposición, es esta. En la Ley de Organizaciones Políticas del 2018, se quiere reflejar esta diversidad de formatos, pero si ponen atención, en realidad solo es un cambio de semántica, porque mientras el partido está a nivel nacional cumpliendo una cantidad de requisitos para habilitarse y para funcionar, las agrupaciones ciudadanas son exactamente lo mismo que los partidos, pero a nivel local. Y uno dice, ¿y por qué no se llaman más fácil partidos nacionales y partidos regionales? O sea, digamos, un poco una falacia esta idea de agrupación ciudadana como un modelo distinto que acerque la política al ciudadano. En realidad no se está cumpliendo eso y vamos a analizar más adelante también qué está pasando con las agrupaciones ciudadanas en los hechos. El MAS, como decía, es una experiencia distinta por su matriz originaria ligada a las organizaciones sindicales, ¿no? Y su base social que lo sustenta, pero también es un partido que ha segmentado a la sociedad, tiene una base social determinada, pero no hay una representación del conjunto de organizaciones del país, ¿no? O sea, esa es una limitación, no es, digamos, no es una representación tan amplia como refieren a veces los compañeras del movimiento al socialismo, ¿no? Y que, claro, lo que ha sucedido es que el MAS está monopolizando ya desde hace varios años este campo nacional popular, que yo creo que rebasa esta idea de indígena con la que se inició y hoy día se ha ampliado a este mundo nacional popular muy vigente en Bolivia, y que, digamos, es una respuesta a la realidad social boliviana, ¿no? En este caso no se nota una desconexión, sino una conexión con esa esencia que está vigente en el país. Sin embargo, también está atravesando el MAS como organización por un momento crítico, como todos sabemos, con una dirección escindida y muchas voces de democratización interna, ¿no? ¿Qué pasa con las oposiciones? Bueno, siguen, porque en realidad siguen, no es que ahora están dispersas, fragmentadas, ancladas en minorías legislativas y el repliegue a los espacios locales. Pero no se ha logrado, a pesar de que ha habido oportunidades, sobre todo en los últimos años, de construir una identidad política, un proyecto político alternativo que le dispute al MAS ese campo tan amplio, no se ha logrado ninguna respuesta consistente. Entonces, ya a la par de esta situación, se han ido ampliando y expandiendo estas posiciones antipolíticas, antipartido, que desde mi punto de vista tampoco son una respuesta, ¿no?, a esta crisis, digamos, de la representación política. Bueno, eso en general respecto a la relación partido-sociedad. ¿Cuáles son los problemas internos? Y aquí un poco es hilar más fino. Voy a identificar en tres temas básicamente estos problemas y, bueno, vienen arrastrándose a lo largo de la historia. Uno de los temas críticos es esta tendencia a la oligarquización y al personalismo en las organizaciones políticas. De hecho, su propia naturaleza organizativa los conduce a estos modelos oligárquicos, ¿no? A la conformación de cúpulas o coaliciones dominantes que son las que toman las decisiones. Bueno, decía un teórico de la ciencia política, decir organización es decir oligarquía, porque siempre hay una élite que se diferencia del resto
porque controla los recursos más importantes de una organización, políticos, simbólicos, económicos, etcétera. Bueno, pero ¿cómo administramos eso para que entonces los partidos o las organizaciones políticas no reflejen esta gran distancia al interior de sus organizaciones con la militancia, ¿no? Esta pequeña élite alrededor del líder y las militancias están por fuera prácticamente de ese espacio. Ahora, esto no es de ahora, es una cultura política histórica, antigua, no solo de la época republicana, no sé dónde más podemos ir más atrás, pero que el riesgo es que ha tenido en la historia y tiene derivaciones caudillistas. Pero uno se pregunta hoy en Bolivia, ¿quién atrae el voto? ¿El partido o el líder? ¿Por qué ha habido este énfasis tan fuerte? No iremos a analizar todas las elecciones, quizás solo las últimas. Los partidos han sido casi unos vehículos para ciertos liderazgos que se han presentado en las elecciones. Entonces, el que atrae el voto no es la institución partidaria, es el líder, el candidato. Entonces, eso refuerza también esta lógica que queremos de alguna manera combatir. ¿Quién juega el papel de cohesionador interno? Bueno, el líder, ¿no? Por eso la insistencia tan fuerte en el MAS de la reelección de Morales, porque al parecer no había otro personaje capaz de generar obviamente un impacto externo, pero también a nivel interno. ¿Quién controla y distribuye los recursos? ¿El partido o el líder? Bueno, eso no hay mucha ciencia para responder. Pero me he preocupado un poco de poner junto con cada problemática las propuestas de salida, porque como decía al principio, estamos queriendo mirar hacia adelante. Entonces, ¿es posible pensar una organización política sin un líder carismático, no? Bueno, parecería que no. Todavía Evo Morales, que nos ha dado un poco una lección, este cambio de líder en el MAS, ¿no? Nos ha borrado un poco nuestras afirmaciones históricas de que los partidos mueren con sus líderes, como sucedía en el pasado aquí, pero el Evo Morales sigue siendo una sombra en el MAS que cohesiona a muchos sectores internos. Entonces, creo que no tenemos claridad todavía para afirmar esto, ¿no? ¿Cómo se puede neutralizar esta concentración de poder, ¿no? Hay maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, mecanismos de relegitimación interna permanentes, ¿no? A través de, no estas elecciones artificiales que se hacen para cumplir con el organismo electoral, sino realmente procesos internos. Las primarias podrían servir para eso, para relegitimar a estos líderes o renovarlos de manera permanente. Incorporar otro tipo de capitales que no sean solamente el carisma del líder, sino también gente con capital social, cultural, simbólico, que pueda disputar quizás el liderazgo al interior de una organización. Garantizar, tal vez aquí con una supervisión del órgano electoral, una mayor participación de las bases y procesos de formación de la militancia. ¿Estarán reñidos? Yo voy a hacer una serie de preguntas bien provocadoras para justamente evitar este deber ser que no nos ha llevado a nada. ¿Será que están reñidos estos personalismos con la institucionalidad? ¿Serán irreconciliables? ¿O podemos dialogar con estos líderes carismáticos atenuando su poder, pero poniendo de relieve la institución, ¿no? Tal vez eso nos invita a una suerte de asinceramiento con la realidad. El segundo problema crítico, bueno, son muchos más, pero he centrado en tres, es el vaciamiento de militantes, ¿no? O sea, es muy interesante. Hay un autor francés que habla de la época de los 50, 40, 60, del militante heroico, ¿no? Ese militante, muchos de nosotros, quizás ustedes están muy identificados con esa figura, ¿no? El que daba la vida por la causa, ¿no? Pero ese militante prácticamente se ha perdido, ¿no? Y hacia los 80s y 90s hemos entrado, no solo en Bolivia, este señor habla de las democracias occidentales, a un militante retribuido, aquel que está esperando que algún beneficio por su participación política, un cargo, no lo sé, privilegios. Y por último hemos migrado, o se combinan más bien quizás, con un militante indiferente, ¿no? Que no le importa mucho incorporarse a una organización o a otra, o finalmente ni siquiera estar participando en política, porque bueno, no es algo que sea así fundamental en su vida como antes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy respecto a los militantes? ¿No? Hay una instrumentalización clara desde los partidos para atraer adherentes, ¿no? Ofrecer cargos, ciertos privilegios. Hay un abandono del tema ideológico que era antes el incentivo más importante para ganar adeptos, ¿no? Hoy eso se ha diluido, se ha relativizado, quizás se ha polarizado en dos bloques, digamos, oficialismo, oposición, pero eso no está ofreciendo nada a la gente en particular. Estoy rechazando una opción, pero no estoy proponiendo algo. La actividad ahora es más electoralista, ¿no?
no hay instituciones sólidas, permanentes, hay un problema de recursos económicos, la política necesita recursos para funcionar. En fin, todos esos elementos han llevado a los partidos a depender en muchos casos de la ocupación de espacios de poder. Si Demócratas ha permanecido tanto tiempo, también es porque tenían una asamblea legislativa y un gobernador que permitía esta distribución de recursos y la reproducción de lazos con la sociedad. Si el MAS está en el poder, tiene un mecanismo muy fuerte de reproducción política a partir del poder, pero eso es una dependencia de lo público, ¿no? Entonces, bueno, todos estos temas es necesario reflexionar y solo les voy a mostrar esto que es muy ilustrativo, que viene esto, ¿no? Bueno, de la inscripción de los partidos a las elecciones primarias del 2018, ¿no? No importa, esa elección no ha servido de nada, no estoy yendo a eso, sino a mirar este dato del registro de militantes. El MAS tiene casi 100.000 militantes registrados, 21F, que era un poco demócratas en su momento, llegaba a casi 300.000, pero el resto de organizaciones políticas o partidos más bien no llegaba a 100.000 militantes. Y sabemos también cómo ha sido ese proceso de reclutamiento, forzado, diría yo. Un tema que es bien obvio, pero quiero mostrarles en estos registros de militantes, es la composición urbana-rural. Con Alex Ojeda, que es un investigador que ha trabajado con nosotros, hemos hecho un estudio así para territorializar las militancias, y lo que he circulado aquí es un poco para que ustedes visibilicen que el MAS es el partido con mayor presencia rural, que es la sombra celeste, es lo rural, y lo azul oscuro es lo urbano. No vamos a tomar en cuenta al Frente para la Victoria, que es la tercera barrita, porque es un partido muy particular y con muy poca militancia, y parece que la mayoría rural, pero nos interesa destacar por lo menos el caso del MAS, que si comparan con los otros partidos habilitados, tiene mayor presencia rural, eso lo sabemos de memoria, y Comunidad Ciudadana, como ustedes pueden ver, tiene una fuerte presencia en ciudades con densidad demográfica alta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo hacemos para salir de este vaciamiento de la militancia, ¿no? Pensar en recuperar probablemente las utopías, los imaginarios, las expectativas de cambio. No se olviden que la expectativa de cambio movilizó a la sociedad hacia el MAS, la expectativa de cambiar lo que estaba pasando en el país también movilizó a otros sectores el 2019 por un cambio, ¿no? ¿Qué otra opción hay de recuperar estas militancias? Incorporar a los grupos económicos, regionales o corporativos en las organizaciones políticas, un poco el modelo del MAS, pero a otro nivel. ¿Será que esa es la respuesta? ¿Cómo hacemos para que a nivel personal haya una vinculación política y no sea esta mediada solamente por el acceso a privilegios o a cargos? ¿Será que podemos, y esto es provocador también, será que ahora ya no pensemos en una militancia inscrita? Claro, es un requisito del órgano electoral, pero si es tan artificial, o por qué estamos forzando, ¿no? Tal vez pensemos en militancias provisionales, gente que apoye decididamente a alguien, luego migre, no sé, tal vez la política está en tiempos de incertidumbre a ese nivel también, ¿no? Bueno, el umbral es bajo ahora, pero como corre también para las agrupaciones ciudadanas, esa no ha sido una respuesta. El otro tema que creo que hay que también asincerarse en relación con los partidos es esto que llamamos la otra institucionalización. Primero hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado están las normas, reglas, los estatutos, las estructuras formales exigidas por la ley, pero por otro lado hay una institucionalidad, porque cuando hay un patrón de comportamiento reiterativo también se llama, es un comportamiento institucionalizado, una rutinización de la política. Y en realidad hay una rutinización realmente existente. O sea, una manera en que funcionan los partidos que viene de la historia probablemente, también está muy, muy mezclado con esto que la Flavia Freidenberg decía, la informalidad es la que rige en realidad en las organizaciones, lo veremos, o sea, no seguiremos forzando a los partidos a someterse a unos estatutos en los que ni ellos creen, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con las normas para poder lidiar con esta otra institucionalización? Porque hay una insistencia permanente de adaptar a los partidos a la institucionalidad formal en la ley de partidos del 99, en la ley de agrupaciones ciudadanas, y se ha repetido en la ley del 2018 y no está conduciendo a buen término. ¿Cuáles serían las maneras de salir de esto? Probablemente, si la ruptura del monopolio de partidos no ha significado un avance en términos de organización interna, me refiero,
pero la ley está reproduciendo el mismo modelo, ¿no? O sea, está exigiendo exactamente los mismos requisitos a una agrupación ciudadana para habilitarse, tener un estatuto orgánico exactamente igual al de un partido, ¿no? Y todas las condiciones de funcionamiento de una agrupación son exactamente iguales. Entonces, ¿para qué se llama agrupación ciudadana? O sea, la verdad es que no tiene sentido. Quizás hay que pensar en que la agrupación ciudadana pueda ser una entidad más flexible, más fluida, con más capacidad de abrirse. Otra cosa que está siendo un obstáculo en la nueva ley es esta idea de los pueblos indígenas, de las organizaciones de pueblos indígenas que están limitados en sus derechos. Por ejemplo, no pueden participar en alianzas nacionales, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? No lo sé, pero esto hay que discutirlo. Y quizás pensar en adaptar, no digo que si esta es la forma informal de funcionar de los partidos, bueno, entonces hagamos una ley digamos, al modelo de lo que funciona. Entonces, legitimemos la falta de democracia, el caudillismo. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que hay un mejor diálogo entre la norma y la realidad. Bueno, voy a pasar un poco más rápido, si no me voy a tardar mucho. Entonces, esta parte se llama desembarcando de las ideas habituales, porque es una manera de pensar tal vez distinto, cómo vamos a representar, qué vamos a representar y cómo vamos a representar en el mundo de la política. Lo primero que creo que es una recomendación válida para todos, tal vez menos para el MAS que para los otros partidos, pero también es reconectar con el contexto histórico, ¿no? O sea, considerar los procesos reales de acumulación de la memoria larga y corta que hay en Bolivia, por qué el éxito del MAS, por ejemplo, con esta identidad indígena, con la inclusión social, con elementos que son parte de una realidad histórica, con esta nueva sociabilidad que se ha instalado en Bolivia, esta noción de lo nacional popular. Carlos Toranzo el otro día en una entrevista decía eso, ¿no? De esto goza de buena salud, viene del 52, pero sigue siendo la marca de la sociedad boliviana. ¿Cómo conectamos con eso? El MAS lo ha logrado. Pero ¿y cómo es la única representación de lo nacional popular? Claro, ahora con las fracciones y tendencias que están surgiendo dentro del propio MAS, uno dice, por ahí una nueva representación exitosa va a salir desde dentro de las líneas del MAS, no lo sé. Y cómo los partidos están representando estos clivajes, estas fracturas históricas en Bolivia, que son la pobreza, que son el regionalismo, que son las identidades culturales, cómo considerar también este tema de la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fondo? Es también restablecer esta imagen ante la ciudadanía, ¿no? Porque son la base de la democracia, la representación es la base de la democracia. Entonces, ¿cómo rearticularse con sectores sociales, de repente corporativos o de repente ciudadanos? No lo sé, qué puede funcionar mejor. Bueno, ¿cómo pensar esta reinstitucionalización? Hay dos dimensiones de la institucionalidad. Primero, la tal democratización, ¿no? Que en realidad está marcada como una especie de formato, pero tiene que ver con actitudes internas de los partidos, ¿no? Escenarios de deliberación, de horizontalidad, la posibilidad probablemente, por ejemplo, de que en una cúpula partidaria estén presentes representaciones de distintos sectores de esa organización y no solamente el líder y su entorno, ¿no? Que esas voces discrepantes como los librepensantes del MAS tengan un espacio y no sean expulsados de la organización, ¿no es cierto? Bueno, hay maneras, hay autores que han trabajado esta idea de atenuar el caudillismo y generar coaliciones que sean representativas de esa diversidad, porque esto me va a llevar a una última propuesta que hay ahí para discutir igual, que tiene que ver con de repente, nuevo perfil de las organizaciones políticas, ¿no? Pero bueno, la certidumbre, generar una certidumbre, la norma no actúa sin la voluntad política de los actores, y creo que eso es lo que está faltando también. Todos ponen la norma allí, se someten, pero en realidad es un sometimiento formal, no hay una verdadera voluntad de trabajar en las organizaciones políticas, ¿no? Bueno, esta es la propuesta un poco que quizás hay que repensar las formas de representar en Bolivia, ¿no? Perdón, No ya Marité, a través, ya voy cerrando, estamos de un líder, terminando, ¿no? Okay. sí, un líder y su partido, sino pensar a los partidos como articuladores de la realidad. Es decir, la posibilidad de que sean quizás alianzas,
o coaliciones y no partidos centrados en sí mismos, ¿no? Esta diversidad de la sociedad podría ser representada a nivel o como alianzas. Nosotros tenemos una larga historia de alianzas en el país. El MNR era una alianza de clases, las izquierdas han intentado siempre aliarse, el MAS también en el fondo es una alianza o pacto con organizaciones. Entonces, bueno, esto también se ha estudiado y se puede discutir. Y por último, también hay que, porque claro, uno dice las alianzas y viene a la memoria la democracia pactada. ¿Cuáles son quizás las oportunidades y amenazas, con esto termino, de las alianzas? Oportunidades: optimizan las posibilidades de acceder al poder, reducen la fragmentación y permiten acuerdos con la sociedad. Las amenazas, que creo que han sido el estigma que ha pesado en la era de la democracia pactada, es esta instrumentalización un poco que ha habido de las alianzas, abandonando principios ideológicos y, digamos, unas alianzas más bien pragmáticas. Ya, nada más. Bueno, y esto para terminar, bueno, evitar alianzas pragmáticas, construir una identidad común que convoque, cuidar la autonomía de los componentes de estas alianzas, renovar y relegitimar a los líderes, y bueno, pensar estas soluciones en una manera compartida de pensar entre los actores y la propia sociedad. Bueno, eso es todo.